sermón recordando uno de los grandes dilemas que ha existido a través de los tiempos, ese dilema que ha obsesionado a teólogos, a filósofos y a cristianos a través de cientos de años. Estoy hablando de ese dilema con el cual argumentan los incrédulos para rechazar y oponerse al cristianismo. El dilema es: ¿por qué Dios permite la maldad? Si Dios existe, ¿dónde está su reino? ¿Dónde está su poder para erradicar el mal que salta a nuestra vista y que experimentamos cotidianamente? Sin duda alguna, los primeros discípulos, aquellos que acompañaron a nuestro Señor Jesús, tenían la expectativa de aquel advenimiento de ese reino que se había prometido, de un reino que vendría a erradicar el mal de una manera definitiva. Sin embargo, aquellas personas que caminaron al lado de Jesús comenzaron a ser enseñados de una manera que seguramente les resultó ser algo extraña. Ellos comenzaron a recibir instrucción de Jesús acerca de cuál era la forma del reino mesiánico. En la parábola del sembrador, estos hombres y mujeres que caminaron con Jesús escucharon que solamente algunos serían receptivos a la predicación, a la invitación del Evangelio para salvación. Después, en la parábola del trigo y la cizaña, ellos escucharon y aprendieron que Satanás, el enemigo de las almas de Cristo, estaría ahí presente, haciendo siempre su mejor esfuerzo para hacer tropezar a los hijos del reino. Y también escucharon que estarían siempre, no siempre, al menos por un tiempo, estarían al lado de aquellos incrédulos que se estarían siempre oponiendo a su desarrollo cristiano. Es fácil entonces suponer que para este punto a donde hemos llegado a nuestro texto el día de hoy, es fácil ponernos en el lugar de estos hombres y pensar que seguramente ellos se pudieron haber sentido desanimados. Enemigos tan grandes. Tenemos que soportar toda esta vida que nos queda siempre al lado de grandes opositores, y tendremos que sufrir, al menos de forma muy parecida como el mundo sufre. Seguiremos padeciendo enfermedades, seguiremos sufriendo las inclemencias o las adversidades de la vida. Eso no era lo que esperábamos del reino celestial. Se pudieron haber sentido desanimados. Así es que las siguientes dos parábolas que están por verse están reservadas para dar consuelo a aquellos a quienes se les ha prometido gran oposición. Ahora hay dos parábolas que prometen dar consuelo a aquellos que tienen una cruz que llevar. Gracias que Jesús nos mostró esa otra parte de la moneda. Y hay consuelo para todos aquellos que fueron apartados para participar, como dice la Escritura, de los padecimientos de Cristo. Hay consuelo para aquellos que se les ha concedido, como dice el escritor, se les ha concedido por amor a Cristo, no solamente el creer, sino también el sufrir por Él.
hay consuelo para ellos. Los hijos del reino entonces tienen que saber que el reino es algo destinado a crecer de una forma admirable. Que aunque en su comienzo el reino es algo pequeño e insignificante, el reino está destinado a desarrollarse de una manera maravillosa y tener un crecimiento asombroso. A través de la parábola que vamos a ver hoy, vamos a ver cómo Jesús compara el crecimiento de una pequeña semilla de mostaza y que al final de su crecimiento, esa pequeña semilla se convierte en una grande planta que parece un árbol donde, dice nuestro texto, las aves hacen sus nidos. Vamos a leer juntos nuestro pasaje en el verso 31 del capítulo 13 del Evangelio de Mateo. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Bien, la planta de mostaza, como es bien sabido por todos, es un grano que tiene un sabor picante. En aquellos días, entre los granos que se sembraban en aquella región, en la Palestina, era la semilla más pequeña que los judíos conocían. Algunos dicen que Jesús exageró al decir que la mostaza crece como un árbol. La mayoría de las variedades de mostaza llegan a ser solamente arbustos grandes, pero no de forma tan grande como un árbol. Sin embargo, la variedad de esta planta que existe en Palestina, cuando la planta crece y madura, esas ramitas crecen más allá de lo que existen en otras variedades, y sus ramas se empiezan a poner más rígidas como las de un árbol, y llegan a crecer bastante hasta una altura de 5 metros. Así que de esa forma, aquel pequeño arbusto que no era capaz de soportar que un ave se parara sobre sus ramas porque las ramitas son muy endebles, cuando esa planta crece en esa región, se vuelve rígida y crece como un árbol donde las aves pueden llegar y no solamente posarse sobre ellas, sino que pueden encontrar refugio y hacer de esa planta de mostaza ahí poner sus nidos. Ahora, cuando la Escritura nos habla y menciona en algunas pocas ocasiones, pero se menciona en más ocasiones que esta, nos habla acerca del grano de mostaza, nos está la Escritura hablando de algo que era muy conocido por los judíos. El uso de esa palabra, de usar la figura del grano de mostaza, era una forma proverbial de aquellos días que se usaba para referirse a algo que era muy pequeño. Entonces, si querían comparar a alguien pequeño, los judíos decían: es tan pequeño como un grano de mostaza, y todo el mundo sabía que era algo extremadamente pequeño. En una ocasión recordamos que Jesús usó esa figura para describir la pequeña fe de alguien, para decirnos que una pequeña fe es suficiente, ¿verdad?, a veces para mover una montaña. Entonces era ese uso donde los judíos, cuando escucharon esta parábola, entendían que Jesús estaba comparando el reino, su reino en sus inicios, como algo que iba a ser muy, muy, muy pequeño, quizás insignificante o quizás imperceptible para muchos.
Esta parábola era tan evidente y tan clara para la mente de los judíos que nosotros nos damos cuenta que Jesús no tuvo necesidad de explicarla. No hay explicación para esta parábola porque es demasiado clara. El reino de los cielos, aunque ahora es muy pequeño en tamaño y al parecer insignificante, un día se convertirá en un gran cuerpo de creyentes. Esta es la enseñanza central de esta parábola. Pero vamos a hablar de tres verdades del reino que están implícitas en esta enseñanza central. La primera enseñanza que podemos aprender es: el reino tiene un inicio muy modesto. Las profecías del Antiguo Testamento predijeron eso. Vayamos al profeta Isaías capítulo 11 y veamos cómo el reino estaba destinado, o así había sido profetizado, a ser pequeño en sus inicios. Siempre había sido diseñado así. Veamos la profecía. Isaías 11. ¿Recuerda que dijimos que era el reino? El reino es el pueblo de Dios, en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios. Si hablamos del reino de Dios, hay un rey. Y vea cómo se nos describe a este rey, a este Mesías en sus inicios. Dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago. Un vástago es un brote, una ramita endeble, frágil. Un brote retoñará de sus raíces y se reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Claramente nos describe aquí a Cristo, a nuestro Rey Jesús, que en sus inicios él sería un vástago, algo aparentemente insignificante, una ramita, un brote. Isaías 53, usted conoce el pasaje, 53:3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. ¿Por qué, si Jesús es Dios? Porque permitió tal atrocidad, que lo destrozaran en esa cruz. De hecho, los mismos sabios de su tiempo le decían a Jesús en la cruz: si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. Y pusieron un mensaje sobre su cabeza en aquella cruz que decía: Rey de los judíos. Él era el rey, pero su apariencia era de debilidad, frágil, como un retoño que es fácilmente arrancado. Ahora, hermanos, veamos Daniel 3:35 y examinemos otra profecía acerca de los inicios del reino. Daniel capítulo 2, verso 35. En su caso, usted puede leer todo el capítulo y usted va a ver ahí una profecía de una gran figura que está siendo formada de diferentes materiales, y cómo esta figura enorme empieza a ser desmenuzada, destrozada.
Y llegamos al verso 35, donde dice: entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las arenas del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Pero ¿qué destruyó a esa enorme figura que representa a los reinos? Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Una piedra, una pequeña piedra, destrozó a todos los reinos que se habían levantado. Luego ve el verso 44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Daniel profetizó sobre una piedra cortada sin manos humanas, que representaba el reino de nuestro Señor Jesucristo. Una piedra que destroza materiales más fuertes y rígidos en apariencia. Una pequeña piedra que destroza a todos los reinos. Ese es el reino de Jesucristo que se establecería sobre los reinos del mundo. Esa es la piedra que, dice la Escritura, ha sido menospreciada y ha llegado a ser la principal piedra del ángulo. Él es Jesucristo. Así es que tenemos como en el Antiguo Testamento se había profetizado que los inicios del reino de los cielos sería pequeño, aparentemente insignificante, pero poderoso. Poderoso para hacer todo aquello que había sido llamado a hacer. Recordemos el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Fue en un pesebre rodeado de vacas, de asnos, de ovejas, cabras. No nació en un palacio. Él vivió y creció en una ciudad insignificante llamada Nazaret. Cuando Felipe se acerca a Natanael y le dice: hemos encontrado al Mesías, y él es hijo de un hombre en Nazaret, hijo de José de Nazaret. Y Natanael, ¿qué dijo? De Nazaret ha de salir algo bueno. Una piedra insignificante, un vástago, un pequeño retoño. Luego vimos a Jesús caminar en su ministerio terrenal y su reino parecía casi imperceptible. Se rodeó de hombres tan comunes y corrientes. ¿Quiénes eran los 12 discípulos? Sus súbditos eran tan pocos y tan comunes. Estos hombres no provenían de la aristocracia económica ni social de su tiempo, no eran hombres importantes, eran pocos, sin educación, eran hombres que no tenían grandes cualidades, sino todo lo contrario, no eran grandes líderes. Donde estaría fundamentada la iglesia, los 12 pilares donde se edificaría la iglesia. ¿Quiénes eran? Eran hombres temerosos, eran hombres que eran tercos, eran hombres que no tenían cualidades. Eran bien lentos para entender y para creer. El Señor Jesús batallaba con ellos. No
tenían grandes capacidades mentales para entender rápido y aprender rápido. Hay personas que sí lo tienen, pero ellos no. Pero fueron ellos, ese pequeño comienzo del reino. Ahí, con ellos, con esa pequeña semilla de mostaza, insignificante, imperceptible para muchos, esa semilla tenía un gran potencial para desarrollarse y crecer de una manera asombrosa. Ahora, después de los 12, vemos que surgieron 120. Fueron 120 hombres los que se estaban reunidos ahí en Jerusalén. No eran muchos, eran 120. Ese es el reino. Ese es el reino de los cielos. 120. Hoy en día se piensa que una iglesia de ese tamaño, de 120 personas, es una iglesia pequeña. ¿Qué será de nosotros, no? Bueno, no somos 12, no somos 120, pero 120 de todas maneras es un grupo muy pequeño, es una semilla muy pequeña aún. Pero esa semilla estaba destinada a ser grande. 120, ese fue el núcleo de la iglesia primitiva. Cuando Jesús ascendió al cielo, su reino en la tierra era tan pequeño como eso, como un grano de mostaza. Pero eso nos lleva a nuestro siguiente significado de la parábola. Primero es que el reino de los cielos tiene un comienzo muy modesto. Segunda enseñanza es que el reino de Cristo tiene un crecimiento tremendo. Daniel dice, lo que acabamos de leer, que esa pequeña piedra fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Esa pequeña piedra creció, se hizo un monte. Isaías 9:7 dice la escritura, dice el profeta, que lo dilatado de su imperio, cuando estaba profetizando acerca del reino venidero, el reino de los cielos, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán fin ni límite. El aumento de su sabiduría. La palabra dilatado, cuando algo se dilata, ¿qué pasa? A ver, los universitarios, físicos. Dilatación, ¿qué es? Expansión. Lo dilatado, la expansión de su reino, lo que va a expandirse, su reino, su soberanía, no tendrá límite. Aunque tiene un inicio muy pequeño, estaba profetizado que ese pequeño inicio sería algo enorme. El crecimiento de su iglesia sería exponencial. No se quedaron en 120. La iglesia creció. Hechos 2:41. Vamos a la escritura. Hechos 2:41. Hermanos, hoy sí les voy a pedir que me acompañen a los textos. Hechos 2:41. Dice la palabra de Dios: y así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. 120 crecieron ahora arriba de 3,000 personas. Luego ve a Hechos 4. Hechos 4:4. La semilla está creciendo, la semilla de mostaza está aventando sus ramas hacia todos los lados. Vea, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Solamente los varones. Vemos entonces 120, luego 3,000 y ahora 5,000.
La planta se está expandiendo. Y el número de los discípulos continuó multiplicándose. Ve ahora el capítulo 6. Hechos 6, 7. Hechos 6, capítulo 6, verso 7. Dice: y crecía la palabra del Señor. Estamos hablando de Jerusalén aquí otra vez. Al principio eran 120 en Jerusalén, pero veamos tiempo después qué pasó en Jerusalén. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. A lo largo de toda Judea y de Galilea y de Samaria también. Vean capítulo 9, verso 31. La planta se extiende, la piedra se está convirtiendo en un gran monte. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban, fortalecidas por el Espíritu Santo. El número de iglesias se multiplicaba. Hechos 21, 20. Hechos nos está narrando y podemos ver ahí cómo se cumple esta parábola del Señor Jesús. Una semilla que está llegando a ser un gran árbol que está siendo de beneficio y de refugio para muchos. Hechos 21, 20. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios, le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Entonces el reino de los cielos, aunque tendría un inicio pequeño, el reino de Cristo tendría un crecimiento tremendo, porque la palabra de Dios siempre se cumple. Su reino aún sigue creciendo. El reino de Dios, esa semilla sigue creciendo, ese árbol sigue extendiendo sus ramas, no se ha detenido su crecimiento. Ahora podemos decir que esa piedra es un gran monte, podemos decir que esa semilla es un gran árbol, que la piedra que desecharon los hombres ha llegado a ser un gran edificio, porque Dios cumple su palabra. Y podemos tener entonces consuelo y no desesperanzarnos. La tercera enseñanza que podemos tomar de esta parábola es acerca de ese crecimiento que beneficia. El crecimiento que tendría su reino es un crecimiento de bendición. Ese reino grande que llegaría a ser y que ahora lo es, debe de ser un crecimiento de bendición para todo el mundo. Ese árbol que ahora tiene sus ramas extendidas no es un árbol para ser admirado. La iglesia no tiene el propósito de solamente ser admirada. La iglesia tiene el propósito de ser refugio, de ser de bendición, de beneficio para el mundo. El árbol en esta parábola es mostrado como algo que es útil, como algo que es deseado. Y eso nos enseña a nosotros que como iglesia de Cristo debemos de ser eso para el mundo. Algo útil, algo deseado para el mundo. Debemos de ser como esos árboles que pueden y que son deseados por las aves para ir poner sus nidos. El árbol en esta parábola es un símbolo de protección, es un símbolo de seguridad, de refugio, es un santuario. Dice el apóstol Pablo a los romanos: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia,
paz y gozo en el Espíritu Santo. La iglesia debe de ser eso para el mundo. El reino de Dios en la tierra es la iglesia ahora mismo. Y debemos de ser eso para el mundo. Justicia, paz, gozo. Ser deseados para las almas. Ciertamente la iglesia del Señor, hermanos, es una bendición para todos aquellos que desean y sienten la necesidad de refugiarse en sus ramas. ¿No ha sido eso acaso la historia de algunos de ustedes aquí? Encontramos en la iglesia ese refugio, ese gozo, esa paz, esa justicia que no encontraban nuestras almas. Dios ha diseñado a la iglesia para hacer eso. Ser el lugar donde las almas afligidas se encuentren en el refugio. El Señor dijo: venid a mí todos los que estén cargados y cansados, que yo los haré descansar. ¿Acaso el Señor ya no hace ese llamado? Lo sigue haciendo. Lo hace a través de la iglesia. Pero la iglesia debe de ser lo que Cristo era para el mundo. Es el lugar donde el pecador podía venir y encontrar esa paz, esa justicia, ese gozo. Así es que si alguno está buscando descanso para su alma cansada, no lo encontrará aparte de la iglesia. La iglesia es lo que Dios ha dispuesto. Es esa manifestación del reino, es ese árbol que ha extendido sus ramas, donde Cristo es la piedra angular, donde los apóstoles nos dejaron la enseñanza y nos entregaron el evangelio, y donde arriba de ellos todo el edificio sigue creciendo, y donde cada uno que es salvo es añadido. Ninguno puede encontrar la salvación de su alma y el descanso y el reposo fuera de la iglesia. No es que la iglesia dé la salvación, pero la iglesia es la manifestación del reino de Cristo. Y nadie puede decir que está en el reino o que es parte, que es ciudadano del reino, si no es parte de la iglesia. Así que cuando el Señor dice: venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, es ahora la iglesia haciendo la invitación a los pecadores a que vengan a Cristo. Pero nosotros debemos, repito, ser como Cristo. Tener nuestros brazos abiertos, mirar a las personas como Cristo les miró, con misericordia, con amor, y hablarles con la verdad. Y tratar a aquellos que van llegando como Cristo trató a aquellos que llegaron a Él, con paciencia. Instruyéndolos una y otra vez. No entendieron, otra vez. Soportando, perdonando. Aún aquellos que cometieron faltas graves. Ese es el reino de los cielos que nos toca a nosotros manifestar. Necesitamos ser ramas sólidas, no endebles, ramas firmes donde el pecador pueda venir y encontrar un hogar.
Qué bonito leemos el Salmo, ¿verdad? Que con sus plumas me cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Qué hermoso es ese pasaje. Pero ¿cómo se cumple eso ahora? ¿Cómo? ¿Dónde están sus alas? ¿Quiénes son sus plumas? Somos nosotros, la iglesia del Señor, que tenemos que extender nuestras alas a todos los que llegan. Cuidarnos y amarnos. Porque el reino ya no es esa piedra. Ya no son esos 12 hombres. Ahora el reino somos todos nosotros. Creo que ese es un gran reto, hermanos, entender que el reino de los cielos tiene el propósito no solamente de crecer, tiene el propósito de hacer lo que fue llamado hacer, algo que beneficia, algo que es de bendición. Y para ello cada uno de los creyentes debe tomar su responsabilidad para cumplir con eso. Yo tengo que ser alguien que sea de bendición. Yo tengo que ser alguien que soporte y que pueda bendecir a otro. No quiero alegorizar esto en desmedida, pero yo veo como muchos cristianos creen que la vida del cristiano es eso, ser solamente admirado. Porque ya no es el mismo que antes. ¿Y el propósito? Fuimos creados para buenas obras, y las buenas obras, pero solamente quieren estar añadidos como una rama que solamente quiere crecer y crecer. ¿Pero para qué? Debe haber un crecimiento que beneficia. La iglesia debe buscar un crecimiento útil, ser útiles. ¿Cuándo fue la última vez que se preguntaron, ¿qué estoy haciendo para el reino de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que se pusieron a pensar en esto? ¿Qué hago yo por el reino de Dios? Voy a la iglesia, eso te beneficia a ti. Oro con los hermanos. Voy a la oración, eso te beneficia a ti. ¿Qué haces? ¿Qué haces para que el reino crezca? Debemos ser útiles. Yo sé que aquí hay cristianos que viven en obediencia al Señor y que son de bendición para otros. Yo sé que aquí hay buenos cristianos que sirven al Señor en todo lo que pueden, que tienen su mano no extendida para recibir, sino siempre tienen su mano buscando algo que dar. Eso es ser un buen cristiano. Está cumpliendo su propósito aquella persona que está procurando cómo aportar
para que el reino de Dios siga creciendo y sigan viniendo almas a su reino. Hay que mantener, defender y exaltar siempre las altas normas morales y de justicia que el reino de Dios tiene. ¿A qué me refiero con esto? Estoy hablando de que la iglesia en este mundo solamente tiene el deber de ser de bendición para sí misma, sino que la iglesia tiene que mantenerse firme contra los embates del mundo. Si queremos ser de bendición para el mundo, no podemos dejarnos doblegar por las filosofías, las ideas, las costumbres, los engaños del mundo que están transformando nuestras familias, que están cambiando y trastornando nuestra sociedad. Sí, sentimos que como el trigo se siente ahogado por la cizaña. Sí, así está destinado a ser, pero tenemos que persistir. Tenemos que oponernos y defender la verdad y exaltar la verdad. Si queremos ser de bendición para el mundo. Hombres que han hecho grandes cambios en sus leyes para erradicar la esclavitud en Inglaterra y en Estados Unidos han sido hombres cristianos. Hombres temerosos de la palabra que se opusieron a las maldades, a las atrocidades de su tiempo. Algunos de ellos entregaron su vida en estas misiones de luchar en contra de las leyes que iban en contra de la palabra de Dios. Estos hombres vivieron cumpliendo su llamado, poniéndose al mundo y su maldad. Así es que el cristiano, por pequeño que se sienta, no debe desanimarse. No debe desanimarse. Quizás usted puede decir en esta mañana: ah, bien, pastor, pero ¿quién soy yo para poderle hacer frente a esta oposición tan grande? ¿Cómo puedo yo ser de bendición? Recuerde esta parábola. No menosprecie el poder que hay en un pequeño grano de mostaza. Los pastores no debieran desanimarse al ver cómo están siendo asfixiados y ahogados por esta sociedad y sus ideologías. No debemos de desanimarnos ni decir: ah, ¿qué influencia puede tener mi pequeño rebaño en esta ciudad tan malvada? ¿Qué influencia podemos tener nosotros como siendo una iglesia tan pequeña en medio de este mundo tan pervertido? No menosprecie el poder que hay en una pequeña semilla, porque esa semilla está destinada a crecer, a crecer. Y ha sido comprobado que el crecimiento no solamente ha sido en gracia, como decimos, ¿verdad? ¿Cómo es tu iglesia? Pues hemos crecido en gracia, decimos. No, también hemos crecido en número. Porque los que hoy somos no somos los que empezamos. Y el Señor ha añadido a su iglesia los que han de ser salvos. Y el Señor ha dado crecimiento, el crecimiento que Él ha querido. Así es que no debemos de pensar que no seguiremos creciendo.
Porque la parábola nos enseña y la historia nos enseña que el cumplimiento de esa parábola fue en número y en gracia. ¿Cuándo? No lo sabemos. ¿Cuándo nos toca a nosotros? No lo sabemos. Pero no debemos de perder la esperanza y menospreciar el potencial que usted tiene como cristiano o que tenemos como iglesia para ser de bendición en esta ciudad. Ni ninguna iglesia debiera pensar así. Vosotros sois la luz del mundo. Ustedes son la sal de la tierra. Este mundo estaría perdido si no hubiese permanecido la iglesia. Hermanos, el cristiano debe de ser así. Esos hombres y mujeres que estamos dedicados a buscar y hacer la voluntad de Dios. ¿Dónde está la voluntad de Dios? En su palabra. Entonces aman su palabra. Están buscando hacer la voluntad de Dios y aman la palabra de Dios. ¿Y dónde se expone la palabra de Dios? En la iglesia. Entonces aman la iglesia. Qué lugar tan hermoso, qué deleite estar aquí. Lo encontré en medio de todo lo que es desconocido para mí, de lo que no me identifico porque yo soy de otra nación. Encontré un lugar, encontré a la iglesia, encontré el árbol y ahí quieren hacer su nido. Voy a detenerme. Voy a pedirle al Señor que el Señor nos bendiga y que Él de alguna manera aplique su palabra en nuestros corazones. Padre.